Saludos. Vamos a ver cómo resolver un problema de titulación ácido fuerte, base fuerte. En ese caso tengo 8,6 mililitros de base, 0.75 molar, y lo voy a titular con un ácido 0.15 molar. Entonces debo calcular el pH cuando no he adicionado titulante y cuando he adicionado diferentes cantidades del titulante. Siempre en las titulaciones debo saber cuál es el punto final para saber entonces qué cálculos hago antes, en y después del punto final. En el punto final siempre se cumple que las moles de ácido deben ser iguales a las moles de la base, o lo que es lo mismo, el volumen del ácido por la molaridad del ácido debe ser igual a el volumen de la base por la molaridad de la base, porque esta reacción es una reacción 1 a 1. Entonces, como el ácido es el titulante, voy a calcular el volumen del ácido en el punto final despejando. Entonces sería 8,6 mililitros por 0,75 molar dividido 0,15 molar. Entonces tengo que el volumen en el punto de equivalencia es 43 mililitros de HCl. Entonces ya sé que en este punto final el volumen de ácido para alcanzar el punto final es 43 mililitros de HCl. Entonces, cuando no he adicionado titulante, ¿cómo calculo el pH? Lo único que tengo es una base fuerte que en agua se disocia completamente en sus iones. Y como es una base fuerte, la concentración de la base va a ser igual a la concentración de OH-. Entonces, como no he adicionado nada más, lo único que tengo es la base, la concentración es 0,75 molar. Entonces el pOH simplemente lo calculo con la fórmula y sería menos logaritmo de 0,75. Entonces me queda que el pOH es 0.125. Entonces ya el pH sería 14 menos el pOH. O sea que el pH en este punto me queda que es 13,88. Entonces tengo que cuando la cantidad titulante es 0, los mililitros totales son solamente los de base, de ácido no tengo nada, de sal no he producido nada todavía, y el pH es 13,88. Entonces ya sí podemos proceder a calcular qué pasa cuando he adicionado una cantidad de ácido. Primero, 30 mililitros de HCl. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo saber qué reacción ocurre y cuál de los dos tengo en menor cantidad. Siempre, antes del punto final, el titulante va a ser el reactivo límite. O sea que en este caso el reactivo límite debe ser el HCl. Entonces, ¿qué reacción va a ocurrir? Va a ocurrir una reacción entre mi base, que es KOH, y mi ácido HCl. Siempre la base aporta OH y el ácido OH para formar agua, y la base aporta un catión y el ácido un anión para formar la sal. Entonces, ¿qué tengo que calcular? ¿Cuántas moles tengo de KOH y cuántas moles tengo de HCl? De KOH, ¿cuántas voy a tener? 8,6 sobre 1000 litros por 0,75 molar. O sea que de la base entonces tengo 0,00645 moles. Y para el ácido estoy adicionando 30 sobre 1000 litros por 0,15 molar. Para el ácido tengo entonces 0,0045 moles. Entonces ya sé que el reactivo límite va a ser el ácido. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a dar la reacción de KOH, voy a tener 0,00645 moles, de ácido 0,0045, y el ácido, por ser reactivo límite, se consume completamente y la misma cantidad se produce de la sal y reacciona de la base.
Entonces, como tengo reactivo límite del ácido de base, me va a sobrar una cantidad, que en este caso es 0,00195. Entonces, al inicio de base tengo siempre las mismas moles, 0.0645. Cuando adiciono 30 de ácido, el volumen final es 38,6. De ácido no me sobra nada porque es reactivo límite, y de base en exceso tengo 0,0195 moles, y de sal tengo 0,0045. Entonces, me sobró base. Como es base fuerte, nuevamente, la concentración de KOH va a ser igual a la concentración de OH menos, y va a ser las moles sobre el volumen final. ¿Cuántas moles me sobraron? 0,00195 dividido 38,6 sobre 1000 litros. Entonces tengo que la concentración de la base en este punto es 0,0505 molar. Ya simplemente el pOH sería igual a menos logaritmo de 0,0505. Entonces me queda que es 1,30. Entonces el pH sería 14 menos pOH, o sea que el pH en este punto es 12,70. Entonces tengo que, cuando adiciono 30 de ácido, el pH es 12,70. Ya podemos proceder a ver qué pasa en el punto final. Ya sabemos que 43 es el punto final. Entonces, ¿cuántas moles de ácido estamos adicionando? Deben ser las mismas que tengo de base, que sería 43 sobre 1000 litros por 0.15 molar, y me da 0,00645 moles. Entonces, ¿cuánto me sobra de los dos? Nada, porque ambos van a ser reactivo límite. Entonces tengo que tanto del ácido como de la base reacciona 0,0645, y de la sal se produce 0,0645. Entonces, cuando he adicionado 43, el volumen final es 43 más 8,6, sería 51,6. Del ácido no me sobra nada, de la base no me sobra nada, y de la sal tengo 0,00645. Entonces, como esta sal viene de base fuerte y ácido fuerte, esta sal no hidroliza. Como la sal no hidroliza y no tengo ni ácidos ni bases que cambian el pH va a ser 7. Finalmente hacemos entonces el cálculo cuando adiciono 50 mililitros de HCl. Entonces, ¿cuántas moles de ácido estoy adicionando? Voy a adicionar entonces de HCl 50 sobre 1000 litros por 0.15 molar. O sea que del ácido estoy adicionando 0,0075 moles. Entonces vamos nuevamente a la tabla, y del ácido estoy adicionando 0,0075. Entonces, ¿quién va a ser reactivo límite ya? Reactivo límite va a ser la base, y del ácido me va a sobrar una cantidad. ¿Cuánto? La diferencia entre 0,075 y 0,00645. Entonces de ácido me sobra 0,00105, y de sal se produce la misma cantidad. Entonces tengo que, cuando he adicionado 50 mililitros, el volumen final es 58,6. En exceso de ácido tengo 0,00105 moles, de base no me sobra nada, y de sal se sigue produciendo lo mismo, 0,0645. Entonces, ¿cómo calculo el pH? En este caso me sobró fue ácido. Como es un ácido fuerte, ese ácido fuerte en agua se disocia completamente en H3 o más y Cl menos. Entonces tengo que la concentración del ácido es igual a la concentración de H3 o más, y es igual a que a las moles que sobraron
0,00105 mol dividido por el volumen final, que sería 58,6 sobre 1000 litros. Entonces tengo que de ácido me queda una molaridad en exceso de 0,0179 molar. Entonces el pH, como tengo H3 o más, siempre es el menos logaritmo de la concentración, sería menos logaritmo de 0,0179. Entonces tengo que el pH me da 1,75. Entonces en este último punto el pH es 1,75. Y hemos finalizado la solución de esta titulación fuerte.